Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en esta noche a cada Amén, uno de buenas noches. ustedes. Vamos a dar Vamos, comienzo a buenas la noches. clase. Amén. Vamos a dar comienzo a la clase de educación cristiana. Traté de conectarme por la cuenta de Facebook de la iglesia, pero no, hoy no me dejo, ni por YouTube. Entonces, voy a transmitirlo directamente al canal de Facebook propio. Esperar a ver si después lo puedo compartir al otro canal. Bien, entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy y vamos a ver los temas que son muy interesantes. Pero primero que todo, entonces vamos a recordarles, hermanos, que teníamos una pequeña tareita, ¿cierto? Ya les voy a mostrar la tarea que tenemos para esta semana. Entonces, tenían que elaborar un plan de formación cristiana para la iglesia local. Esta debe incluir una identificación de necesidades de enseñanza en la congregación, una propuesta de clases, ministerios o programas de discipulado, estrategias para motivar la participación de los creyentes y métodos de evaluación del crecimiento espiritual de los miembros. Entonces me gustaría saber cómo les fue con con esta actividad, perdón. Pueden abrir sus micrófonos y me comentan cómo les fue. Yo pido excusas porque no pude asistir la semana pasada. Amén, hermanas. Hermano Alex, Señor, yo me encuentro fuera de la casa y yo voy para allá. Si está alcanzo a ahora llegar, para que entonces me presento al trabajo. listo. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dejarlo de últimas a ver cómo les va a los hermanos mientras llegan a, a la casa. Listo. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a empezar la clase de hoy. Bien, el título de la clase de hoy es el siguiente: la ética cristiana y la enseñanza en valores. Entonces hoy vamos a ver la importancia de la ética cristiana basada en la Biblia y cómo integrar los valores fundamentales en la enseñanza y vida cotidiana. Entonces lo primero, la ética está basada en la Biblia. Recordemos siempre esto, que la ética está basada en la Biblia. Entonces, la ética cristiana es el conjunto de principios morales y espirituales que guían el comportamiento del creyente conforme a la voluntad de Dios. Esta ética no se basa en la cultura, la tradición o la conveniencia, sino en la revelación divina contenida en las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de ética cristiana, estamos hablando de aquello que nos hace cristianos, de aquello que nos hace vivir una vida cristiana. Esto es a través de la escritura donde se manifiesta la voluntad de Dios. Hay que entender que pues Dios es un Dios de absolutismos, a diferencia de la vida que se está viviendo ahora, en- valga la redundancia, la forma en que la gente está viviendo, que estamos bajo la premisa de la posmodernidad, de la premisa del subjetivismo. eh, no hay una verdad absoluta, todas las verdades son y serán de aquí en adelante lo que la persona capte en sí misma, ¿no? Por eso el problema que ahora nosotros tenemos con la ideología del género, tenemos problemas acerca de lo que ha pasado últimamente. Por ejemplo, este señor que nombró el presidente Petro como director de asuntos internos de la libertad religiosa, que pues ya más que se ha dicho es una persona que no tiene la capacidad para asumir ese reto, ya que esta persona se autopercibe como rabino, siendo que ni siquiera los mismos rabinos creen en él. Ya, hay que decirlo,
las comunidades judías no creen que él, no aceptan que él es rabino. Él compró un certificado de $150 para decir que era rabino. Él pertenece a una supuesta comunidad libertaria judía, pero resulta que él mismo fue que creó eso, por lo tanto él mismo se acredita. Y es una persona que pues no tiene la capacidad para estar en ese puesto, a pesar de lo que pues él da a entender. A esta persona se le podría decir que le hace falta ética, porque primero sus principios morales y espirituales no están de acuerdo a la palabra de Dios ni a la voluntad de Dios. Esto nos recuerda al apóstol Pablo cuando dice que hay muchos que se disfrazan como ángel de luz, y eso ahí se puede ver claramente en estas personas. El versículo clave, Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, lo primero que nos pide este versículo es que nosotros debemos tener una vida, una conducta como personas que hemos sido escogidos por Dios. Si nosotros no hicimos nada para salvarnos, es Dios quien actúa en la salvación. Somos santos porque Él nos aparta y también somos amados. Esto significa que Dios, en su beneplácito, nos da de su amor que está en Cristo Jesús. Estas actitudes se llenan de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportar y perdonar y vivir como Cristo vive. Entonces la ética cristiana provee la transformación del carácter. Recordemos que venimos, como dice el apóstol Pablo, nosotros antes odiábamos, rechazábamos, vivíamos conforme a las concupiscencias del mundo, pero ahorita no. Entonces hay que afianzar esos valores que la Biblia nos da para vivir conforme a la voluntad de Dios, ya que estos valores reflejan el carácter de Cristo, ¿sí? Recordemos que Cristo es el segundo Adán, el espiritual, el que viene del cielo, mientras que el antiguo Adán es terrenal y pues representa a las personas que están apartadas de la gracia y de la gloria de Dios. La ética bíblica no cambia con las modas o contextos culturales porque se basa en verdades absolutas. Claro, y cabe aclarar que antiguamente existieron movimientos como el puritanismo, ¿cierto? Como la santidad y etcétera. Pero estos movimientos, hermanos, se basaron en interpretaciones algunas veces erróneas de la Biblia. No se refiere a eso, sino que las verdades absolutas de Dios están contenidas en en la palabra de Dios, en la Biblia. No pueden ser, eh, como se dice vulgarmente, doblarle uno el brazo para que ellas expresen algo que no es. La Biblia nos dice que ser santos también incluye nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar delante de las personas. A pesar de que hoy en día dentro de la misma iglesia existe ese tipo de subjetividad. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Entonces, nosotros como maestros, educadores de el cristianismo, debemos adoptar actitudes y acciones que reflejen a Cristo. Recordemos que Cristo se enoja cuando las personas eh, tomaban mal la escritura. ¿Sí? Ahora, no significa que a toda hora yo tenga que estar enojado, sino que él conocía el corazón de esas personas y sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero también las ayudaba a encontrar, ¿sí? Ese punto de inflexión para que siguieran el camino de Dios. Joven rico, ¿cierto?
Él reflejó misericordia, humildad y perdón con este varón, pero eso no significa que Cristo haya cedido a las actitudes y acciones de este joven. Nosotros debemos rechazar cualquier conducta que vaya en contra de la palabra de Dios, aunque la mayoría la acepte. Hoy sabemos que hay iglesias que aceptan las ideologías de género y todas estas últimas modas, por así decirlo, pero nosotros como creyentes no. Y es lo mismo que debemos enseñar a las personas que nos rodean, desde los niños, los adolescentes y los adultos. Porque como Pablo dice en Hechos capítulo 20, yo les he enseñado todo el consejo de Dios y yo sé que pues ya ahí ya no puedo hacer nada más. ¿Sí? Nosotros como creyentes solo podemos o tenemos un punto de inflexión y es enseñar todo el consejo de Dios y las personas pues Dios va a actuar en aquellas que pues Él sabe que están para la salvación. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos alinear nuestra conducta con la ética bíblica? Eso es una pregunta que debemos hacernos nosotros, los maestros, las personas que vamos a enseñar la palabra de Dios. ¿Qué debo alinear de mi conducta con la ética bíblica? Bueno, el segundo punto, valores fundamentales de la ética cristiana. Entonces, el primero es el amor. La palabra ágape, a diferencia de otras palabras que están en el griego, como el amor eros, el amor filos, es un amor sacrificial, es un amor incondicional y se expresa en hechos y no solo en palabras. Mm, La Biblia dice en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, recordemos que los únicos tres dones que ya quedan vigentes en la iglesia son la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Por lo tanto, este amor, si usted lee la primera carta a los Corintios, capítulo 13, no es un amor teórico, también es un amor práctico. Es un amor que, aunque es sacrificial e incondicional, también es un amor revestido de la santidad de Dios, de la conducta de Dios y de la forma en que Dios ve y quiere que nosotros veamos el amor realmente. El segundo punto es la verdad. Nosotros sabemos que Dios es verdad, Cristo es la verdad y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por lo tanto, quienes siguen a Dios deben vivir en la verdad. Eso lo podemos recordar leyendo la primera epístola del apóstol Juan, en el cual dice que ellos palparon esta verdad, anduvieron, escucharon la verdad, vivieron en ella. Eso es muy importante tener en cuenta. Por lo tanto, dice en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo. Muy importante esto en parte de los valores fundamentales de la ética cristiana. Tercer valor es la justicia. La justicia en la Biblia implica rectitud y equidad en el trato hacia los demás. Eh, Jesucristo mismo nos enseña que Dios hace llover sobre justos o injustos. Es decir, la justicia tiene que aplicarse a todos de la misma manera. Claro que nosotros tenemos prejuicios. Esa es la verdad. A veces nosotros juzgamos, como dice Santiago, por las apariencias. Y esto está mal, dice Santiago. Nosotros debemos juzgar con el justo juicio de Dios. Eso nos recuerda el capítulo 1 de Isaías, donde dice aprender a hacer el bien, buscar la justicia y restituir al agraviado. Muchas veces uno encuentra personas pidiendo limosna en la calle. Y muchas veces uno reconoce que muchas de esas personas realmente no necesitan esa limosna, sino que es una forma de evadir la responsabilidad del trabajo. No se encuentra en un bus gente cantando, porque esa es, según ellos, su forma de trabajar. Y a veces lo que hacen es facilitar, esquivar una verdadera responsabilidad. El perdón.
El perdón es un mandato y una evidencia del carácter transformado por Cristo. Qué difícil es perdonar, qué difícil es olvidar el agravio. Por eso en Efesios 4:32 el apóstol nos escribe, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está la parábola de aquel esclavo que le debía una gran suma al rey y éste pide perdón, porque el rey se la perdona. Y luego viene y sale y empieza a ahogar a su prójimo, lo envía a la cárcel, no recordando ese carácter transformador de Dios de perdonar. Entonces, estas cuatro eh, valores, amor, verdad, justicia y perdón, son entre los más principales que un cristiano debe tener en su vida. Por lo tanto, el versículo que nos recuerda esto es Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El carácter cristiano, los valores cristianos, fíjese que no solamente son teóricos, sino también principios activos en el hecho de que todo lo que debemos hacer, lo hacemos en el nombre del Señor para que sea el Padre el que reciba la alabanza, pero no la recibe por nosotros, sino a través del Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos recordar que la ética cristiana promueve la transformación del carácter. Otra vez, los valores cristianos reflejan el carácter de Cristo y la ética no puede cambiarse por las modas, porque es una verdad absoluta. Es lo mismo que vimos en el punto anterior. Lo mismo, hay que entender que esto no es, como dice, negociable. Entonces, cuando hablamos del amor, agape, que es el valor supremo que da sentido a la vida a los demás, se expresa en servicio, entrega y sacrificio. Por ejemplo, Jesús amaba a sus enemigos y a los pecadores. La verdad se refleja que la naturaleza de Dios implica honestidad, transparencia, fidelidad a lo que Él dice. Caso concreto, nosotros sabemos que en segunda es de Samuel capítulo 7 versículo 14, Dios le promete a David que le va a construir una casa, una descendencia que va a estar para siempre y que el hijo de David sería llamado hijo de Dios. Pero dos, tres capítulos siguientes, David comete adulterio con Betsabé. La razón por la que Dios, porque la Biblia dice que el adulterio, el castigo por el adulterio es la muerte. ¿Por qué Dios no le quita la vida ni a Betsabé ni a David? Muy simple. Porque la honestidad, la transparencia y la fidelidad de Dios, si Dios le quita la vida a David, ¿cómo va a cumplir con lo que le prometió? Era imposible. Por lo tanto, Dios tiene que ser fiel a su palabra, tiene que ser honesto y tiene que ser transparente. Cuando Él le dice por medio del profeta, Dios ya perdonó tu pecado, no morirás. ¿Sí? Que la sentencia ya estaba. Entonces, vivir en esta verdad implica rechazar todo tipo de falsedad, ¿sí? Y eso pues a veces cuesta. Lo otro, la justicia. Entonces, no es ser legalista, implica que es una rectitud moral y trato justo a todos. Hay acciones que nosotros debemos tener en cuenta con personas que realmente son necesitadas y por lo tanto debemos actuar con equidad. Yo nuevamente pongo el ejemplo de Santiago cuando dice que si viene una persona con ropas exuberantemente de persona rica, pues, y usted le dice a una persona pobre, vaya para atrás porque aquí va a ir él, pues ahí no está haciendo justicia, sino que está haciendo un juicio que margina la justicia de Dios.
Entonces, como el perdón es la expresión máxima del amor y la misericordia, esto no es una opción, sino que siempre es dado como un mandato. ¿Por qué? Porque el perdón libera tanto al que va a perdonar como al que es perdonado. Recordemos que el Salmo 32 dice que bienaventurado el varón, el cual Dios no imputa de pecado. Entonces, recordemos que eso es también parte de la gracia que Dios nos ha dado. Por lo tanto, ¿qué debemos reflexionar? ¿Qué valor cristiano nos cuesta más vivir y por qué? ¿Cuál nos dificulta más ser como creyentes? Siguiente y tercer punto. ¿Cómo integrar los valores cristianos en la enseñanza? Entonces nosotros como personas que vamos a enseñar, muchas veces lo que hacemos es transmitir información. ¿Sí? Un ejemplo, uno puede enseñar acerca de la Trinidad. ¿Qué le sirve a una persona saber que Dios es trino? Sí, es una persona que lastimosamente eh, hurta, es una persona que miente, es una persona que no comprende los valores intrínsecos de Dios. No ve, no le sirve esa información. Esa información tiene que ayudar a moldear el carácter. Ver que Dios siempre está trabajando en unidad también significa que nosotros debemos trabajar en unidad con Él. Caso concreto, había una secta que decía que el que pecaba era el cuerpo, pero que el alma se salva. No, usted cuando peca, pecan los tres, cuerpo, alma y espíritu. Allá ellos terminan pecando, ¿sí? Esa unidad que yo represento de Dios también se ve ahí con el carácter. Por lo tanto, ¿qué mejor ejemplo del carácter que un maestro que vive de acuerdo a lo que enseña? Es como el papá que le dice al hijo, mijo, usted nunca debe mentir, siempre debe poner la cara. Y suena el teléfono y el niño le dice, papá, te llaman. Y él pregunta quién es. Es del banco. Diga que no estoy. Ahí está un claro ejemplo de que pues los valores se deben enseñar. Hace poco vi un señor iba con el hijo en cicla, los dos, cada uno en su cicla, en contravía los dos. Entonces, imagínense ese ejemplo que le estaba dando al hijo. Por lo tanto, en Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La idea es que ellos vean en nosotros un reflejo de lo que es Cristo y de lo que es Dios. Por lo tanto, hay cuatro puntos claves. El maestro enseña no solo con palabras, sino con su testimonio. ¿Cómo así? No es solo predicar, sino vivir lo que se predica. Hay métodos pedagógicos que debemos en ellos reflejar el reino de Dios. ¿Cómo así métodos pedagógicos? La metodología, ¿qué son los métodos pedagógicos? Realmente un método pedagógico es la forma o la teoría en que se cree que las personas aprenden. Esto lo vamos a estar viendo más adelante, pero hay cuatro métodos principales. El primero, que es el tradicional, el segundo, que es listo, hermano, voy más despacio. El segundo, que es el método activo, que es el niño aprende haciendo. El tercero, que es el método constructivista. Nosotros ya venimos con ideas previas y debemos transformar esas ideas previas en una verdad. Un ejemplo claro. El niño sabe que el cielo existe y que en el cielo hay estrellas, pero él piensa que las estrellas están pegadas porque piensa que el cielo es como una pared donde se pintaron. Entonces, pero él ya tiene idea de que existe algo arriba, solamente es ayudarle a que él aprenda que el cielo, las estrellas no están pegadas, sino que el cielo es un lugar muy vasto, un espacio muy vasto donde se van a encontrar estas luminarias y
al ser estas luminarias, em, eh, soles como el que nosotros tenemos, porque la sol es una estrella, y que las podamos ver a pesar de la distancia, eso significa que todavía están haciendo su fusión y fisión, etcétera, etcétera. Obviamente, de a poquito para que el niño pueda entender. Y por último está el cognitivismo que dice que nosotros aprendemos si entendemos qué es lo que estamos aprendiendo. Entonces, esos son los métodos pedagógicos, pero estos métodos no reflejan los valores del reino de Dios, sino sé si el maestro no domina esos valores. El tercer punto es toda enseñanza debe apuntar a la formación integral, mente, corazón y espíritu. Siempre en los colegios se espera que el niño salga como una persona íntegra. ¿Hay dificultad? Claro. Los padres quieren que su hijo tenga las más altas notas, pero eh, su comportamiento en el aula de clase no corresponde a eso. Entonces es complicado enseñarle a un niño cuando su comportamiento es contrario a lo que uno quiere como persona íntegra. Ojo, es persona íntegra, no una persona obediente, sino que tenga criterio propio para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Cuarto, la coherencia entre el mensaje y la vida del maestro es crucial. ¿Cómo así? Cuando hablamos de la coherencia entre el mensaje y la vida del maestro, es que nosotros somos ejemplo, simple y llanamente. Sí, hermana Natasha. Hermana Natasha levantó la mano. Sí, Y diga. quería comentarle acerca del tercer punto, profesor, Sí, diga. que dice que toda enseñanza debe apuntar a la formación integral, mente, corazón y espíritu. Creo que estamos hablando de la enseñanza en la iglesia, Sí, porque, correcto. perfecto, porque cuando nos vamos al colegio, a la parte escolar, acordémonos que con la libertad de culto, llamémoslo así como la ley dice, Sí, eh, ahí sería imposible enseñar en esta parte. correcto. Mm, Pero fíjate que no. Por ejemplo, yo que soy profesor de ciencias naturales, los chicos me preguntaban que pues la Biblia dice que Dios creó todo, pero la ciencia dice que fue una explosión. Entonces, ahí yo tengo la oportunidad de enseñar de Dios, una enseñanza que le llegue a la mente, al corazón y al espíritu sin necesidad de meterme en la religión. Entonces, yo, por ejemplo, les digo, bueno, imagínense, tenemos la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang dice que había una esfera del tamaño de una canica donde estaba concentrada toda la materia y de un momento a otro, por el efecto de la gravedad, la presión, ella explota y el universo se expande. Yo les digo una pregunta, ¿de dónde salió esa pelotica? ¿De dónde creen? Los científicos no saben de dónde viene esa pelotica. O sea que esa pelotica siempre existió, por lo tanto, el universo ha sido eterno. Pero ¿qué dice la escritura? La escritura dice que hubo un momento en que comenzó todo, tiempo, espacio y tiempo, espacio y la materia. ¿Qué es más fácil de comprender para nosotros? Entonces ahí uno enseña tanto en la mente como en el corazón y el espíritu, porque es que lo que tú dices, o sea, por la libertad de culto, se sobreentiende que a las personas no se les puede enseñar de religión, pero sí se les puede enseñar lo que la escritura dice. Por ejemplo, que el Salmo 33 dice, Usted aquí no y tiene problema por eso, profesor, por decir eso y no enseñar lo que los libros tienen o sí, porque claro,
Estados Unidos arman problemas e incluso ponen a los profesores en entredicho, Sí, etcétera. claro. No, acá también. Simplemente yo lo hago por medio de un cuadro comparativo. Es muy fácil. Como estoy dándola, yo tengo que enseñar sobre el origen del universo. Es el tema. Yo tengo que poner las teorías eh, eh, sobre la mesa. Entonces lo que yo hago es un cuadro comparativo y en el cuadro comparativo voy colocando esa enseñanza que les llegue a la mente, al corazón y al espíritu, con hacerles poner en duda que la teoría del Big Bang es cierta, porque realmente no es cierta, es una teoría. Pero ver que la palabra de Dios sí llena ese vacío es importante, porque es que eh, realmente la teoría del Big Bang no nos dice cómo se originó el universo, sino cómo empezó, pero no dice de dónde viene. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Hay que hacerlo con mucho tacto para que los estudiantes no se sientan, ¿cómo es que se dice normalmente? Invadidos por una religión, ¿sí? Pero es importante hacerlo de una manera correcta, de tal manera que se vea que hubo una enseñanza, ¿sí? De que uno no se les está invadiendo su religión, porque hay religiones que no enseñan que Dios que haya creado las cosas, sino que hubo unos dioses y se organizaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero se puede hacer de una manera integral dentro de ese concepto. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos realmente? Eh, Cuando surgió la teoría de la evolución de Charles Darwin, hubieron pastores que trataron de defender la Biblia desde lo que ellos comprendían de la Biblia, no desde el punto de vista de Dios. Y ahí fue cuando fracasaron. Eso hay una película, no me acuerdo el nombre en este momento, donde muestran cómo las personas que defendían a Dios realmente no tenían unos argumentos sólidos para refutar esta teoría, pese a que pues, Darwin se consideraba una persona religiosa. Entonces son cosas que a veces nos fallamos nosotros. Entonces ellos fallaron en que no tenían unos argumentos muy sólidos de la palabra de Dios. Y pues por eso permitió que esto se abriera. Y pues estamos en la situación que estamos hoy en día. Ok, vamos a continuar. Estrategias prácticas. Entonces, 4 estrategias prácticas. Primero, entonces, tengo que vivir lo que enseño, ¿sí? Segundo, tengo que hacer actividades, ¿sí? Donde se enseñen valores. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser juegos, pueden ser dramas, pueden ser reflexiones. A esto sí se puede decir que también se puede hacer en un colegio. Hay que enseñar los valores, teniendo cuidado, ¿no? Porque el hecho de uno citar un pasaje bíblico, pues lo puede traer a uno problemas. Pero digamos en cuanto a la iglesia, es más fácil. Entonces, diseñar actividades basadas en valores, estos pueden ser juegos, dramas, reflexiones, pero realmente que enseñen. Tercero, incluir estudios de personajes bíblicos que enfrentaron dilemas éticos. Tal es el caso de Daniel, él enfrentó muchos problemas éticos y aún así, pues Dios le da el triunfo. Cuarto, evaluar continuamente la práctica pedagógica a la luz de la ética bíblica. Eh, lo que le decía, hermana, ahí cuando surgen eh, las nuevas doctrinas, por ejemplo, la ideología de género, han habido personas que, pues, perdone la expresión, no son de la iglesia, sino que personas son fuera de la iglesia que tienen que defender inclusive el mismo cristianismo. Tal es el caso de Agustín Laje, eh, de este señor Zafiro, que ellos tienen que defender desde su postura que esto es incorrecto, porque a veces la iglesia queda tan encerrada en los conceptos que inclusive no manejamos. Hace poco estaba viendo que hay unos libros que se llama Dios, ¿por qué me hizo hombre? Dios, ¿por qué me hizo mujer?
sería muy bueno coger esos libros y empezar a leer conceptos científicos, filosóficos, para poder eh, siempre estar al día con estos temas. Por lo tanto, en la práctica pedagógica debemos tenerla en cuenta que está basada en la ética bíblica. Entonces, aunque la Biblia nos da la respuesta a todos, nosotros tenemos que saber argumentar. Y eso es, muchas veces es el problema que tenemos los creyentes. No tenemos la argumentación correcta porque no manejamos bien qué es lo que nos está pasando alrededor. Por lo tanto, debemos revisar siempre el contenido y método de enseñanza, siempre que deben reflejar principios cristianos. ¿Sí? Digamos, en un colegio cristiano es fácil, pero digamos en un colegio que no es no son creyentes, pues un poquito más complejo, pero se pueden enseñar principios. Por ejemplo, la verdad es un principio eh, que algunas personas han tergiversado, pero se puede dar la enseñanza de la verdad, del amor, de la justicia, del perdón. Eso se puede enseñar. Por lo tanto, cada vez que nosotros corrijamos a una persona, debemos de hacerla de manera amorosa y de ser con paciencia. No todos aprendemos de primeras. Hay que seguir trabajando para que el Señor pues, logre el objetivo por el cual nos llamó a enseñar. Bien, entonces, lo que me estoy devolviendo así. ¿Cómo estás formando el carácter cristiano en tus estudiantes? Entonces, eso debemos reflejar, reflexionar bastante. Muchas veces nosotros creemos que estamos enseñando bien cuando realmente lo que estamos haciendo es que muchas personas se alejen de Dios. Dentro de poco comienza la Semana Santa. Entonces se decía que el Jueves Santo usted no podía jugar chance ni cualquier juego de azar porque Dios lo iba a castigar. Y que usted el Viernes Santo no podía tener relaciones sexuales porque quedaba pegado. ¿Sí? Un ejemplo ahí. Y eso se hacía era por una falsa santidad, formar un falso carácter. Hoy en día sabemos que Semana Santa ya no es la semana de reflexión, sino que es una semana de vacaciones donde se hace todo eso que antes se prohibía. ¿Por qué? Porque no estamos formando el carácter bíblico, sino un carácter a veces hasta erróneo a la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a analizar unos casos para aplicar situaciones éticas bíblicas. Entonces, vamos a analizar casos. Una de las cosas por las cuales los docentes cuando van a un concurso para ser profesores que lo ponen a analizar casos. Es decir, eh, usted se encuentra en la escuela dominical y una familia llega de visita. Se sube al niño o se sube al adolescente para que tenga una clase. Y en la clase, él escucha que la Biblia en el Antiguo Testamento tiene 39 libros y en el Nuevo 27, pero la Biblia que él tiene en la casa tiene más libros en el Antiguo Testamento. El niño baja, le comenta esto a sus padres y hay un conflicto. Es ¿por qué le están enseñando eso a mi hijo? Uy, problema para la iglesia. Puede pasar. Entonces, ¿qué haría usted como maestro ante esta situación? Eso es un análisis de caso. Entonces, hay tres casos que quisiera que tuvieran en cuenta que vamos a trabajar. Primero, un cristiano descubre que su compañero de trabajo roba materiales de la empresa. La pregunta es, ¿debe denunciarlo? Segundo, una maestra cristiana es presionada para enseñar contenido que contradice su fe. ¿Cómo debe actuar? Tercero, un líder de estudio bíblico de hogar recibe una crítica injusta.
cómo debe responder. Entonces, tomemos en cuenta estos tres casos, ¿sí? Que se nos pueden presentar. Hoy en mi trabajo veo que un compañero de la pasa robando los materiales de la empresa. ¿Debo denunciarlo? Hay una maestra cristiana que, profe, usted tiene que enseñar que los métodos anticonceptivos es la mejor manera de protegerse de embarazos no deseados. Uy, yo no puedo enseñar eso, que va en contra de mi fe. ¿Qué debo hacer yo? ¿No? Y por último, un líder de un estudio bíblico que se realizan en hogares recibe una crítica injusta. ¿Cómo debe responder ese líder? ¿Qué haría ese líder ante esa situación? Para poder hacer estas tres preguntas, hay unos pasos que debemos hacer. Entonces, primero, debemos identificar cuál es el problema ético. Segundo, relacionar principios bíblicos pertinentes. Es decir, ¿qué principios estamos ahí poniendo en juego, perdón? Tercero, determinar una acción coherente con la ética cristiana. Ustedes ya saben, hay cuatro valores fundamentales: el amor, justicia, la verdad y el perdón. ¿Sí? Y cuarto, reflexionar sobre el impacto de esa decisión en nuestro testimonio. En el caso primero, a uno lo pueden hasta llamar sapo. Bueno, les digo todo. Eso le puede pasar a uno. Entonces, que, para poder hacer el trabajo anterior, hay que tener estos pasos en cuenta. Entonces, primero, identificar el problema. Segundo, qué principios bíblicos se relacionan con ese problema. Tercero, qué acción coherente con los cuatro valores fundamentales de la ética debo usar. Y por último, ¿qué impacto va a traer esa decisión que yo vaya a determinar sobre mi testimonio? Eso es lo más importante. Listo. No sé si hayan preguntas sobre el tema hasta este momento. Bueno, parece que no. Yo tengo una. Sí, hágale, hermana. El caso del compañero que está robando útiles o utensilios de oficina, mi pregunta sería, ¿no debería uno llamarlo y hacerle como un comentario y compartirle la palabra y a ver si él cambia antes de denunciarlo o debe denunciarse enseguida? Muy bien. Fíjese que ahí nos está diciendo, yo descubro que mi compañero está robando materiales. ¿Sí? Entonces, lo primero, identificar cuál es el problema ético. ¿Qué problema ético hay? Que hay un robo. Listo. El robo, inclusive fuera de la Biblia, es un problema. ¿Sí? Identifica un Ujú, problema ético. Hay un robo. Segundo, ¿qué principios bíblicos pertinentes hay? La Biblia dice no hurtarás. Es uno de los 10 mandamientos. Pero también la escritura dice que el que robe no robe más, sino que con su trabajo, pues eso lo dice la Biblia. Empiezo a relacionar principios bíblicos pertinentes. No es solamente decirle, es que la Biblia dice no, no robarás, porque no. ¿Qué otro problema hay? Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, si no estoy mal, cuando la Biblia sí. dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, uno de esos mandamientos dice, no hurtarás. O Ahí sea que toca, si esa persona hermano, está, por eh, decirlo, en ese problema. ¿Sí? Y es, lo otro es
determinar una acción coherente con la ética cristiana. Entonces, lo primero, amor, tenerle amor a esa persona, ¿sí? Pero un amor sacrificial y que pueda actuar a favor de esta persona. Segundo, debemos tener la verdad. ¿Cuál es la verdad? Buscar por qué él está robando los materiales. Preguntarle, venga, hermano, ¿usted por qué está haciendo eso? Eh, entonces, descubrir qué es lo que lo lleva. Puede ser una enfermedad, puede ser que él está haciendo eso porque en venganza el jefe, bueno, ¿sí? Lo cuarto, justicia. Uno tiene que decirle que él debe reparar ese daño. Y cuarto, pues llevarlo a conocer el perdón de Dios. Ahora, usted puede hacer eso. ¿Qué impacto puede tener en mi vida que yo haga ese proceso? Obviamente yo tengo que denunciarlo. ¿Por qué? Porque si me quedo solamente con él, si yo di las cuatro funciones, eh, donde lleguen a descubrir que hay una falta de material y van a decir, pero usted supo eso, a uno lo van a colocar como que una persona que también ayudó a robar. Pues tiene que hacerse todo un proceso, obviamente va a ser más largo, pero tengo que reflexionar cómo va a estar mi vida, voy a ayudar al amigo, obviamente tengo que decirle, mira, lo que tú estás haciendo está mal y pues obviamente la empresa tiene que saber eso, pero primero tengo que trabajar con él acerca de eso para que sea él mismo quien haga eso. O sea, él mismo puede irse a decir, mire, yo he estado robando material, se hace las cosas correctamente. Entonces, ahí están, para eso son esos cuatro pasos. Ok, listo. La hermana Sara salió. ¿Qué otras cosas podemos ver acá? Bien, ya con terminar esta parte, vamos a seguir con la otra eh, clase que teníamos que era la clase de hoy, que la hace 8 días no estuvimos, por la falta de la luz, de la energía. Mm, listo. La siguiente, bien. O sea, la clase de hoy trata sobre el evangelismo y la educación cristiana. Este es un muy importante tema, mis queridos hermanos, el evangelismo y la educación cristiana. Resulta que, aunque nosotros eh, dividimos todo en la iglesia, el ministerio de alabanza, hay el ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio aquí, ministerio allá. eh, la iglesia es un cuerpo, un cuerpo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que dentro de la educación cristiana, el evangelismo y la enseñanza van unidos. Hay que promover no solamente una vida ética, no solamente unos principios bíblicos, sino también promover la proclamación del evangelio. Entonces, lo primero, la relación entre la enseñanza y el evangelismo. Como ya dije, el evangelismo y la enseñanza no son funciones separadas, son funciones complementarias. Y ya lo vamos a ver por qué. Jesús enseñaba a las multitudes, pero también evangelizaba, las llevaba a tener esa fe personal. Es muy importante tener esto en cuenta. Jesús cuando predicaba o enseñaba, también estaba evangelizando. Vuelvo y digo, nosotros no solo debemos dar información, sino que debemos enseñar a las personas acerca de Cristo para poder ser transformados por Él. Un Cristo teórico no sirve de mucho. Y más que en estos últimos tiempos, pues eso lo que ha hecho es que mucha gente se aleje más de Dios. Hay muchas enseñanzas afuera que están mal. ¿Por qué?
porque a veces solamente damos una enseñanza de principios bíblicos, pero los principios tienen que estar basados en el Evangelio. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 28. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que la orden está, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan seguidores míos. Para hacerlos, tienen que bautizarlos y tienen que enseñarles. Entonces, el evangelio y la enseñanza están siempre cogidos de la mano. Perdón. Por lo tanto, la enseñanza bíblica debe llegar a una respuesta en la fe. Si no logro esto, si no hay una respuesta a la fe, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pues simplemente la enseñanza no está cumpliendo su objetivo. Lo segundo, el discipulado incluye enseñanza, pero comienza con el anuncio del evangelio. La mayoría de nosotros tratamos de saltarnos esto. ¿Por qué? Claro ejemplo. A veces es más fácil regalar un tratado que ir a la casa de la persona y enseñarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Realmente muchos de nosotros no fuimos evangelizados de la manera correcta. Simplemente muchos llegamos a la iglesia porque nos invitaron, porque de pronto la predicación de ese día llegó a mi corazón, o de pronto eh, de tanto insistir el amigo, sí, pero no fuimos evangelizados. Y lo otro, no fuimos discipulados. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a que Jesús nos está diciendo, vaya, evangelice y disipule, como desconozco ese proceso, pues no lo puedo llevar a cabo. Por lo tanto, el discipulado siempre es una enseñanza, pero que comienza con el anuncio del evangelio. Y si yo no fui bien evangelizado, bien discipulado, pues voy a cometer muchos errores en ese proceso. Charles Spurgeon dijo que si usted hace un sermón y en ese sermón no habla de Cristo, no lo predique. Eso dijo Charles Spurgeon. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que a veces se enseñan en el púlpito no tienen nada que ver con la obra redentora de Cristo. 5 pasos para no tener finanzas malas delante de Dios. Lo único que tiene la enseñanza es esa parte de Dios, pero nunca se habla de Cristo, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Cómo podemos aplicarlo esto cuando estamos educando? Nosotros debemos implementar y diseñar lecciones que presenten claramente el mensaje del Evangelio. Eh, Como estábamos hablando que días con los diáconos, hay algo que se llama, oye, y es muy conocido, las 4 leyes espirituales. Resulta que si usted se pone a mirar bien esas 4 leyes espirituales, hay 2 principios en esas leyes que están mal. Dan a entender de que Dios me necesita, pero a mí Dios no me necesita. El mensaje del Evangelio es que Dios no me necesita. El mensaje del Evangelio es que yo estoy apartado de Dios y que yo soy el que necesito de Dios, no Dios de mí. Eso debe quedar muy claro. Ahora, dentro de la aplicación de estas lecciones necesitamos conectar todos los temas con la obra de Cristo y siempre llamando al arrepentimiento y a la fe. Nosotros tenemos a veces muchos conceptos erróneos de Dios, de Cristo, de la salvación, de la santificación. Por lo tanto, siempre eso debe conectar con realmente lo que Dios quiere y ha hecho en Cristo para poder ser una lección bien aplicada. Lo segundo, las estrategias para compartir la fe en el aula en la iglesia. Entonces, ¿cómo
El evangelismo no es o no son las campañas ni las predicaciones, sino que es algo que debe hacerse de manera natural. En Hechos capítulo 8, la Biblia nos enseña que Esteban, ¿sí? Es apedreado y dice que los hermanos salieron y que por donde iban anunciando el evangelio. La palabra que utilizan para anunciar ahí en griego significa conversar. Ellos conversaban el evangelio. Entonces, cuando hablamos de forma natural, es a ese proceso educativo y congregacional que se debe manifestar de manera regular. Es que cuando uno va a la Biblia, la palabra de Dios, y nosotros muchas veces usamos un pasaje que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muy bonito el pasaje, pero no me dice por qué no debo dejarme de congregar. Cuando yo voy a ese pasaje y miro el contexto del pasaje, me doy cuenta por qué no debo dejarme congregar. Dice la escritura, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Ojo, nosotros vamos a la iglesia no para que el pastor me predique, no para que los hermanos me vean, sino primordialmente para, primero, fortalecer la esperanza que hay en mí. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza del regreso de Cristo, la esperanza de que soy salvo por gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Fíjese, la idea de la iglesia no es ir y escuchar una predicación. La idea de la iglesia es ¿cómo hago yo para motivar a mis hermanos a realizar actos de amor y buenas acciones? Y ahí sí viene el pasaje. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Es la función de yo congregarme. Lo mismo pasa con el evangelismo. El evangelismo no es para llenar la iglesia de personas. Si usted va a Hechos capítulo 2 versículo 38 si no me falla la memoria, perdón, es 2:42 si no estoy mal. Dice así la escritura, perdón, es 2:47. Voy a leer desde el 46 para que tengamos como sentido. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahí está. Ahí vemos nuevamente, mis queridos hermanos, que el evangelismo no son campañas ni predicaciones, sino un proceso educativo que es diario en la iglesia. ¿Qué principios educativos debemos tener en cuenta? Primero, debemos incluir en cada lección principios del evangelio. Segundo, debemos crear espacios de reflexión donde los oyentes puedan hacer preguntas sobre la fe. Eso es muy importante. Hay hermanos que pues quedan con dudas sobre lo que están escuchando. Tercero, organizar eventos evangelísticos educativos, charlas, obras teatrales, testimonios, conferencias, talleres, simposios, etcétera. ¿Sí? Capacitar a los docentes y líderes en apologética básica y evangelismo. Uy, eso sí que es muy importante. Hay docentes que se quedan solamente con lo que recibieron y no pasan a más. Entonces es muy importante tener en cuenta, mis queridos hermanos, que nosotros siempre debemos estar en continua capacitación.
Uno después de la universidad sigue con la especialización, con la maestría, con el doctorado. Obviamente no todo de tacazo, pero sí sigue así. Y a veces uno tiene que ir a cursos, a talleres para seguir creciendo en eso. Así mismo pasa en la iglesia. Hay cursos de la Biblia Thompson, cursos de cómo lidiar con problemas adolescentes. Son cosas que uno debe estar haciendo continuamente. El versículo clave, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recordemos que esto se lo está escribiendo Pablo a alguien que él envió a arreglar problemas en iglesias. Realmente lo que hacía Timoteo era arreglar problemas de las iglesias. Y aquí vemos claramente que él dice a tiempo y fuera de tiempo. ¿En dónde? En la iglesia. Este no es un versículo para los de afuera, para uno estar encima de ellos molestándolos cada rato. No, es para los de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué estrategias podemos utilizar para este caso? Entonces, lecciones con contenido evangelístico. Siempre hay pasajes claves como Juan 3:16, Romanos 3:23, Primera de Juan 1:9. Son ejemplos, ¿no? Hay que usarlos. ¿Para qué? Para poder unir nuestras clases educativas con el Evangelio. Tener testimonios programados, es decir, que compartan historias de conversión. Qué importante es esto para fortalecer. Ahora, no son esos testimonios de que yo tenía un negocio y yo todo me lo tomaba y llegué a Cristo y dejé de tomar y ahora tengo mucha plata. No, ese no es el testimonio, es qué hizo Dios por ti, no cómo está de bien económicamente. Espacios de reflexión, dar oportunidad para preguntas sobre la fe, dudas y oración. O sea, los famosos PQR. ¿Por qué? Necesitamos tener en cuenta que muchas personas no entienden el evangelio de primer tacazo y hay cosas muy difíciles de abandonar dentro de las religiones. Entonces, los espacios de reflexión son muy importantes para eh, seguir dando el evangelio. Un evangelismo relacional, es decir, fomentar que los estudiantes cristianos compartan su fe con compañeros no creyentes. ¿Es difícil? Sí, pero la primera forma de evangelismo es esa, con personas que nos conocen. Los eventos especiales, talleres y de foros, perdón, con enfoque evangelístico. Y lo último, algo que se nos olvida, el apoyo visual. Uso de videos, ilustraciones y recursos que faciliten la comprensión del evangelio. Esto no solo significa comprar afiches, sino también hacer cosas. Uno puede hacer, por ejemplo, un infograma, un juego tipo parques, ¿sí? Que ayude a que la gente recuerde las cosas del Evangelio. Entonces, siempre nosotros que vayamos a enseñar, debemos diseñar una clase que incluya el mensaje de salvación. Es necesario, hermano. Lo que dijo Charles Spurgeon es verdad. Si usted en su sermón no tiene a Cristo, ni lo vaya a predicar. Y también es bueno empezar a tener y preparar una sección para que hayan preguntas y haya discusión. Ojo, discusión, no debate. A veces terminan las clases son para debates, no para discusión. Lo otro, el testimonio personal como herramienta de enseñanza. Muy importante. El maestro debe tener claro que él es un ejemplo de una persona que estuvo fuera de los caminos de Dios y que Cristo lo encontró y lo trajo al reino del Padre. Por lo tanto, ese testimonio es una comunicación muy poderosa acerca de Cristo desde una experiencia ya vivida. No todos nos convertimos de la misma manera, o no todos nos dio el Señor la oportunidad de convertirnos de la misma manera. Por lo tanto, debemos tener eh, esta herramienta con ciertas eh, eh,
por decirlo de alguna forma, con ciertos beneficios, como por ejemplo, eso da credibilidad al mensaje de la Biblia. Claro, si yo tengo buen testimonio, ¿no? Conectar emocionalmente con el oyente, el saber que una persona estuvo en una situación que refleja angustia, tristeza y que Cristo me saca de eso, pues es bonito. Pero el problema es cuando me doy cuenta que es por mi pecado y que Cristo me va a librar del pecado. Eh, una mujer que quedó embarazada porque tuvo relaciones fuera del matrimonio, no puede decir que Dios la hizo libre porque se le llevó el hijo. O sea, una vaina así no sirve, sino que da credibilidad al mensaje de saber que desde que está en Cristo, ella ha salido adelante y ya entiende que pues lo que ella hizo fue cometer un error y enseñarle a las personas jóvenes de que las relaciones extramatrimoniales, aunque el mundo las aprueba y que te dicen que hay métodos anticonceptivos, el método puede fallar y tú puedes quedar embarazada y muchos sueños de tu vida se truncan, a pesar de que el sueño principal de nosotros es dar testimonio de Cristo. Un ejemplo, eso sí sirve. Y eso ayuda a romper barreras religiosas y culturales. La Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Claves principales para un testimonio correcto. Primero, tiene que ser claro, sincero y bíblicamente fiel. Para eso podemos ver nosotros el testimonio personal del apóstol Pablo. Fíjese que Pablo no empieza a decir, no, yo estudié teología a los pies de Gamaliel y luego hice, y luego estuve acá y vi la muerte de este. Bueno, no, él es muy específico. Dice, yo fui perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y cuando el Señor me agarró, pues ahora soy predicador de ley y ya, salió. No empieza a contar la historia desde el nacimiento, quiénes eran sus padres, no, nada de eso. ¿Sí? Es claro, sincero y bíblicamente fiel. Normalmente el testimonio se estructura en tres partes. Antes de Cristo, ¿cómo era nuestra vida sin Él? Entonces, Pablo era perseguidor de la iglesia. El encuentro con Cristo, ¿cómo llegó a conocerlo? Entonces, Pablo siempre dice que Cristo lo llama como un abortivo, en otras veces dice que pues Él cayó en tierra, etcétera, pero siempre es ese encuentro con Cristo fue que Cristo lo buscó. Y por último, después de Cristo, ¿qué ha cambiado desde entonces? Entonces, Pablo dice, desde ese día yo me volví siervo de Cristo, predico entre los gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso debe ser claro, sincero y bíblicamente fiel. Tres puntos muy importantes. Antes, cómo era mi vida sin Cristo, el encuentro con Cristo, cómo llegué a conocerlo. Y por último, ¿qué ha cambiado desde que yo conocí a Cristo? O sea, Él después de Cristo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos dentro de la pedagogía y de la educación cristiana? Hay que preparar nuestro testimonio, que sea breve y que resuma el impacto de Dios y de Cristo en mi vida. No tanto yo, sino qué ha hecho Dios en mi vida. Se deben usar experiencias reales en las clases como punto de partida para enseñar valores y verdades bíblicas. Un ejemplo, el autor de Genoma Humano, el señor de apellido Collins, cómo él llegó a la fe cristiana desde la ciencia. Eso es muy importante compartir también esos testimonios. Uno siempre debe estar preparado para dar testimonio, por lo tanto debe escribirlo en una página, para que quede estructurado, ¿no? No para que, sí, porque a veces a uno se le olvidan cosas. La estructura es muy importante. Y siempre debe compartirlo en un grupo pequeño como práctica. Es importante hacer eso, tener ese claro cómo es el testimonio de cada uno de nosotros y acerca de la palabra de Dios.
Ahora sí la actividad. Bien, entonces, vamos a preparar una lección evangelística para un grupo de no creyentes. Cada uno de nosotros diseñará una lección evangelística de 10 a 15 minutos que presente el evangelio de forma clara, creativa y relevante para personas que aún no conocen a Cristo. Pues vamos a preparar una lección. Esa lección es evangelística y esa lección es para personas que no son creyentes. Esa lección tiene que tener una duración de 10 a 15 minutos. Tiene que ser de forma clara, que la presentación del evangelio, no mía. ¿Eh? Tiene que ser de manera creativa y tiene que tener relevancia porque son personas que no conocen de Dios. Eso tiene que quedar claro. ¿Qué recomiendo para para esta actividad? Primero, una introducción. Esta tiene que ver con una necesidad, temor, vacío, culpa, etcétera. Tiene que haber un mensaje bíblico. Los textos como Romanos 3:23, Juan 14:6, Hechos 4:12. ¿Sí? Tiene que tener un pasaje, un mensaje bíblico. Tiene que tener un testimonio personal, ¿sí? En cuanto al tema, ¿sí? Que usted antes tenía temor a dormir con la luz apagada, ahora puede dormir con la luz apagada porque sabe que Cristo está con usted, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último es la aplicación o invitación a responder con fe y arrepentimiento. Eso es lo que se espera para la próxima clase. Entonces, mis hermanos, les recuerdo, la próxima semana nosotros, el instituto entra en receso para las actividades de Semana Santa. Después de que nosotros regresemos de Semana Santa, ¿sí? O sea, el lunes después de Semana Santa, recordemos que la Semana Santa toma los días del 14 al 18, es decir, el 14 no tenemos clase, sino el 21. El 21 vamos a hacer una evaluación. ¿De qué? No de las actividades, porque las actividades que yo dejo es para que ustedes me las presenten directamente acá, ¿sí? Sino que vamos a hacer una evaluación de de lo que hemos visto en cuanto a teoría. Eh, yo creo que esta noche estoy mandando los enlaces que hay en YouTube. Esa página sí no está borrando los videos como está haciendo Facebook. Entonces, para que repase en Semana Santa los temas. Eso es después de Semana Santa que hacemos eso. ¿Correcto? No se cuelguen en las actividades, por favor. Las actividades son sencillas, es para que usted se desenvuelva. Eh, como estos cursos son virtuales, yo no puedo hacer prácticas como hacen en las universidades o como hace el SENA. La única práctica es la que nosotros hacemos en vivo. Entonces, ahí les dejo la tareita. Pues, actividad práctica, preparación de una lección evangelística para un grupo de no creyentes. Esta debe durar entre 10 a 15 minutos. Se debe presentar el evangelio de forma clara, creativa y relevante a personas que aún no conocen a Cristo. ¿Qué se recomienda? Que tenga una introducción, es decir, una necesidad. Descubrir qué necesidad puede haber. Segundo, un mensaje bíblico acerca de esa necesidad. Tercero, un testimonio personal centrado en qué pasó con esa necesidad en mí, cómo Cristo transformó esa necesidad en una solución. Y por último, una invitación a responder con fe y arrepentimiento. Listo. No siendo más, mis queridos hermanos, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. No sé si tengan preguntas, dudas, circunstancias.
agravantes, etcétera. Hermano, le hice una pregunta. ¿Sí, señor? Eh, sumado. Y de los temas que ha tocado y hemos hablado, ¿usted nos manda folletos sobre eso? ¿O de lo que hemos tocado? Pues se le está escuchando entrecortado, hermano, pero lo que le entiendo es las actividades que yo dijo, que es para que ustedes no me la presenten durante la clase, eso es una nota. Pero la otra nota es una evaluación. La evaluación o quiz de corte, recordemos que yo no hay una clase para que muchos se adelantaran. Y pues estuvo el problema de hace 8 días que pues no hubo clase, por eso hoy vi 2 lecciones. Esas lecciones tienen unos temas teóricos. ¿Cuáles temas? Entonces ya les voy a mostrar cuáles temas teóricos son los que estoy pidiendo. Acá está. ¿Su merced que me escuchó bien? Sí, ahora sí lo estoy escuchando bien. Ah, bueno. Los temas que hemos visto, de todos los temas Sí, que hemos visto, de las clases que hemos visto, mejor dicho, sí. los diapositivas que ha proyectado, esas su merced las envía para estudiar para estudiar nosotros para la evaluación. Bueno, si quieren las envío al grupo, no hay problema. Sí se puede enviar al grupo. Listo. Las mando en PDF para que la estudie. Listo, Listo. gracias. Bueno. Creo que no es más, hermanos. Vamos a dejar así por el día de hoy. Dios les bendiga y les continúe bendiciendo. Mañana tenemos la clase con el hermano Mario Pico, teología sistemática. Por la tarde, si el Señor no ha regresado, vamos a estar con el hermano Luis Hernando Cubillos con el tema del Nuevo Testamento. El miércoles, cordialmente invitados al culto de oración y enseñanza de la palabra. Y el jueves tenemos con el hermano Daldy Toncel. El hermano Daldy Toncel me comunicó el día de hoy que el hermano que estuvo el jueves pasado no puede estar este jueves porque eh, está en una actividad de la emisora. Entonces va a venir otro hermano que trabaja en lo mismo para continuar con el hermano, con el tema del hermano. Entonces no hay problema, ¿sí? Y el día viernes tenemos con el pastor Gilberto Pinzón la clase de Antiguo Testamento. No siendo más mis hermanos, quedan cordialmente invitados para la clase del día de mañana. Dios les bendiga y que tengan una muy buena y feliz noche. Gracias, hermano Muchas Alex. gracias, Dios hermano lo Ale, Dios lo bendiga. bendiga. Saludos a Amén. todos. Dios les bendiga. Hasta luego. Que sueñen Hermanos, conmigo y los demás angelitos. chao, hermano, gracias. Saludos. Bueno, amén. Dios les bendiga.